las 8 de la mañana con un minuto de este día. Le estamos dando la más cordial bienvenida al Punto de Vista del día de hoy. A usted que nos sigue en frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional. Y también invitación cordial, como siempre lo hacemos, para que se integre a nosotros en redes sociales. Estamos en Facebook Live, YouTube y Twitter, para que comparta sus puntos de vista sobre los temas que ponemos a discusión. Esta mañana tenemos en el tapete de discusión un tema importante, eminentemente técnico, por supuesto, pero que queremos conocer cuáles son los alcances de esto, porque se ha dicho tanto ya en tan corto tiempo. Resulta que el Ministerio de Finanzas presentó a inicios de septiembre el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2024, que asciende a la suma de 124.800 millones de quetzales. Vaya cantidad. Pues ya se encuentra en la comisión respectiva en el Congreso de la República, pero en la última semana, la semana pasada, el funcionarios del partido que empezará a fungir el 14 de enero del año entrante indicaron que esa cantidad no les alcanzaría para poder cumplir con sus planes de gobierno, con sus promesas de campaña, y que necesitan un incremento de 3,000 millones de quetzales más. Esto obviamente ha generado naturales suspicacias, ha generado muchos comentarios tanto en favor como en contra, pero para conocer, para entender mejor este complejo problema de presupuestos, hemos convocado esta mañana a dos expertos y con un plus. El plus es que han ejercido la función pública y entonces conocen de la A a la Z, podríamos decir, los entretelones que hay detrás de los presupuestos y las dudas naturales que surgen en la población, porque cada año se incrementan los presupuestos y cada año las situaciones en salud, seguridad, infraestructura y educación, pues no mejoran. Para el efecto, pero doy la más cordial bienvenida ya al licenciado Luis Velázquez, exministro de Economía y analista en temas políticos y económicos, quien va a conversar con nosotros en esta cabina de cristal. Licenciado Velázquez, qué gusto saludarlo. Muy buenos días para usted. Buenos días, doctor Carlos Onlevo. Un gusto también saludarlo a usted, a su equipo de trabajo, a su audiencia nacional e internacional y a los hermanos migrantes. Licenciado Velázquez, le cuento que comparte micrófonos con nosotros esta mañana el licenciado Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas Públicas y analista económico-financiero. Licenciado Coyoy, qué gusto saludarlo. Muy buenos días y muchas gracias también por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto conversar con ustedes. Con mucho gusto a la orden. Muchas gracias, licenciado. Para iniciar, licenciado Velázquez, quisiéramos conocer preliminarmente qué opina usted sobre esto del presupuesto, que había sido fijado originalmente en 124.800 millones de quetzales, pero el gobierno electo del doctor Bernardo Arévalo pide ahora 127.600 millones. Bueno, es un tema sumamente interesante y merece un análisis desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la gestión pública y, por supuesto, de la competitividad del país. Definitivamente hay que tomar en cuenta que en el año 2019 teníamos un presupuesto de 88,000 millones aproximadamente y ahora de casi 128,000 millones, que es el que está proponiendo el nuevo gobierno, un incremento de 40,000 millones adicionales en 5 años. Eso sinceramente no lo veo viable, porque estamos hablando de que la administración pública tiene que tomar en cuenta los conceptos políticos, técnicos, económicos, financieros, el contexto internacional, y definitivamente no va contra una oferta que se hizo política para llegar a ganar las elecciones. Habría que recordar que de 4 votantes, 1 votó en contra del sistema, por así decirlo, y 3 no fueron a votar. Y la lectura que se hizo a través de los medios de comunicación es que el enfoque frontal en contra de la corrupción. Entonces eso es lo que la población está esperando desde un punto de vista político. Y si tomamos en cuenta ese crecimiento también, que ya decíamos, de cerca de 40,000 millones de quetzales del año 2019 a la presente fecha,
Si vemos lo que ha crecido el país desde el punto de vista económico, no responde a una realidad. Entonces, hay mucho por optimizar en la administración pública, mucho por transparentar, y definitivamente no es sano seguir incrementando ese presupuesto de una forma desmesurada, porque hay condiciones macroeconómicas nacionales, me refiero a la macroeconomía en este momento, que es favorable para el país. Sin embargo, la crisis a nivel internacional todavía no ha pasado. Ayer, por ejemplo, leía que en Alemania solo se ha recuperado el 50% de los vuelos nacionales e internacionales. Aquí estamos en una bendición porque hemos tenido un país resiliente que ya pareciera que casi todo está en la normalidad. Hay que salvaguardar que hay sectores exitosos y sectores perdedores. Me estoy hablando desde el punto de vista económico financiero. Sin embargo, el país también hay que estar claro que necesita mucha inversión. No todo se debe hacer a través del gobierno, a través de incrementar el gasto público, porque eso definitivamente no funciona. Son modelos que ya se demostraron en las últimas décadas o en el último siglo, y entonces necesita realmente un enfoque totalmente distinto, que seguramente lo vamos a seguir abordando en el transcurso del programa. Ahora, en base a lo que usted nos ha indicado, licenciado Velázquez, considera que deduzco que es políticamente incorrecto lo que se está haciendo actualmente por parte del gobierno entrante. Por cuanto incluso recuerdo que el doctor Bernardo Arévalo, en parte de su campaña, señalaba que el 40% de los presupuestos se va en corrupción. Bueno, imagínese si tenemos un presupuesto ya de 124,000 millones de quetzales para este año 2023, y se está planteando o algo similar, 124,000 millones para el año 2024, solo ahí tendrían ellos aproximadamente 56,000 millones de quetzales adicionales, haciéndolo de una forma totalmente transparente. Y por supuesto que los guatemaltecos también tenemos que hacer lo que nos corresponde como ciudadanos. Pero hay que entender que el presupuesto nacional es una herramienta de desarrollo. Su nombre correcto debería de ser de ingresos, egresos e inversiones a nivel nacional. Debe de ser en base a lo que la Constitución manda, porque no podemos inventarnos nosotros rubros distintos. Debe de tomarse en cuenta las políticas de nación, es decir, que no es un presupuesto de gobierno y no es un presupuesto de partido político, debe ser un presupuesto que responda a los criterios técnicos y económicos. Debe de hacerse una revisión del Plan Operativo Anual, el POA, que en este momento está presentado en el Congreso, y debe de enfocarse a un presupuesto a través de la gestión por resultados, es decir, metas y objetivos concretos a alcanzar, no solo a ejecutar, porque si hiciéramos una analogía en que una empresa pública, como es la República de Guatemala, versus una empresa privada, como puede ser una micro, pequeña o mediana empresa, si se administrara con esos criterios, definitivamente va a la quiebra y no va a llegar a ningún lado. Entonces, sí se tienen que tomar elementos concretos para reencauzar ese presupuesto de la mejor forma posible. Y ratifico que debe de enfocarse en la inversión. Por supuesto que hay gastos que ya están contemplados en la Constitución y compromisos adquiridos que no se pueden evadir, pero con este presupuesto es más que suficiente. Inclusive se debería de pagar deuda interna, se debería de pagar deuda externa, para que tengamos un ahorro en los gastos financieros y por ende el gobierno va a tener más liquidez para poderla invertir, que eso sí puede pedir en determinado momento algunas reclasificaciones o reasignaciones una vez que esté aprobado el nuevo presupuesto. Ahora, licenciado Eric Coyoy, aunque queda un largo camino por recorrer, ¿cómo analiza usted desde el punto de vista eminentemente técnico este incremento que solicita el partido que entrará en funciones el próximo año en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado? Originalmente presentado el proyecto por 124,800 millones de quetzales, y ahora pues el partido Semilla pide 3,000 millones más, 127,600 millones. ¿Cómo lo analiza usted, licenciado Coyoy? Gracias por la oportunidad. Creo que es importante tomar en cuenta
las características atípicas de este proceso de transición. Si revisamos la historia, en los últimos 3 gobiernos pasados, los ministros designados de Finanzas Públicas literalmente tuvieron abiertas las puertas en la Comisión de Finanzas Públicas para discutir con los diputados cada detalle del presupuesto. Sabemos que esto no ha sido así en esta ocasión por la renuencia del partido del gobierno saliente a hacer una transición ordenada, y al día de hoy pues el gobierno electo ha tenido dificultades para expresarse en torno al proceso de presupuesto. Se supone que hoy será la reunión con la Comisión de Finanzas, donde los designados del gobierno electo presentarán su propuesta. Creo que ha faltado esa parte de información que no sabemos literalmente de qué tan indispensables son o no estos 3,000 millones de quetzales adicionales. Ciertamente es necesario también trabajar en la eficiencia del gasto para mejorar la eficiencia, para reducir la corrupción, pero creo que también es importante que se cumpla con ese proceso ordenado de transición que sí se ha dado en periodos pasados. Recordemos al exministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, por ejemplo, hace 12 años, sentado en la Comisión de Finanzas discutiendo incluso una reforma tributaria antes de que el gobierno tomara el poder. Es decir, que lamentablemente estamos en circunstancias mucho más difíciles que no han permitido que toda esta información fluya. Así creo que será importante analizar la información, pero también será importante que el gobierno electo cumpla con indicar cómo va a mejorar la eficiencia y la transparencia en el gasto. Sin duda es un gobierno que ganó con la promesa anticorrupción y que tiene ese compromiso con la sociedad. Lo otro importante en este proceso es que hay que recordar que el gobierno electo no tiene aliados en el Congreso. Creo que el gobierno electo debe dirigirse a la sociedad, que fue la que lo eligió. Lamentablemente es poco probable que ante la falta de alianzas ese presupuesto se apruebe. Incluso, recordemos, hace 4 años, en 2019, el Congreso saliente no aprobó el presupuesto para 2020. Y el gobierno actual tuvo que empezar su gestión con el gobierno del año pasado. Muy posiblemente nos encontremos otra vez en esa misma situación, donde no se apruebe otra vez un nuevo presupuesto y el gobierno entrante tenga que trabajar con el presupuesto del año pasado. Eso puede ocurrir y el gobierno tendrá que trabajar con eso. Creo que es importante también que se trabaje en función de escenarios. Un escenario del gobierno entrante es que tenga que trabajar con el presupuesto actual y en función de eso debieran organizarse y revisar y redefinir sus prioridades que son necesarias. Ciertamente no se va a poder cumplir todo el plan de gobierno como indica, pero para eso es la revisión de prioridades, para eso es el seguimiento de la evaluación a fin de enfocarse en cuáles son los aspectos más importantes y que deben recordar que son aquellos que sean más relevantes para la población que les da la confianza y el voto. Gracias. Ahora, licenciado Coyo, ¿y cuánto puede pesar, por ejemplo, lo que usted indicaba, que la bancada del partido que haga gobierno a partir del año entrante no tiene mayoría en el Congreso? Eso obviamente pues los pondría de rodillas ante una oposición que aparentemente va a seguir siendo la misma actual y que pues tendrán que entrar a negociarse, ¿verdad? Uno no desearía utilizar este término de manera peyorativa o de manera que se preste para hechos de corrupción, pero lamentablemente las cosas han venido sucediendo de esa manera. ¿A qué me refiero con negociar? A que sí, te aprobamos la ampliación que pedí siempre y cuando pues tal y tal porcentaje del presupuesto vaya a beneficiar a los que nos apoyan. ¿Podría darse esta situación, licenciado Coya, hasta qué punto es capaz el entramado político de poner de rodillas a un gobierno que precisamente ganó las elecciones porque dijo que iba a luchar contra la corrupción? Sí, efectivamente sabemos que eso es lo que ocurre en el Congreso. Y fíjese que realmente no debería importarnos, el monto realmente no es el tema central de este asunto. Porque como usted bien dice, las negociaciones se han ido en el Congreso y por montos similares. Por ejemplo, el año pasado, recuérdese usted, se aprobó una ampliación de 3,000 millones de quetzales a favor del Ministerio de Comunicaciones para un supuesto programa de inversión estratégica en infraestructura. Vaya usted a saber a dónde fueron a parar los 3,000 millones de quetzales
vaya usted a buscar cuál fue esa inversión estratégica en carreteras, que seguramente no existe ni una sola, pero el dinero ya se gastó. Es decir, que el tema aquí de la discusión no deben ser los 3.000 millones, realmente ya el Congreso dilapidó en un solo año ese monto en negocios oscuros entre ellos. Y lo delicado del asunto es que esperamos que el gobierno electo no se preste a este tipo de maniobras. Por eso insisto en que el gobierno debe trabajar con lo que tiene. Y lo que tiene es un presupuesto de 118.000 millones, que es el actual, y que muy posiblemente seguirá vigente el otro año. Y el gobierno electo debiera ser realista, ajustarse a ese monto, redefinir sus prioridades y en función de eso trabajar. Es poco realista sentarse a esperar que este Congreso le apruebe algo que sea a favor de su gestión, cuando en realidad incluso están interesados en que ni siquiera tome posesión. Es decir, no tiene ningún futuro, muy poco futuro viable esa discusión en el Congreso, y el gobierno electo debe rechazar cualquier maniobra que le lleve a negociar, como ha sido la tradición en el pasado. Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con ustedes. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Político-económico, estamos conversando sobre la ampliación presupuestaria que pide el partido electo de gobierno, el Movimiento Semilla, para el presupuesto del año entrante, que sea de 127.600 millones de quetzales. El proyecto original es de 124.800 millones de quetzales. También está con nosotros por la vía Zoom el licenciado Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas Públicas y analista económico-financiero. Otros puntos que pudiéramos agregar sobre el tema, licenciado Velázquez, algo que preocupa es precisamente que solo durante el actual gobierno el saldo de la deuda estaría aumentando en 71.675 millones de quetzales. Y entonces, obviamente, a presupuestos más grandes, la deuda sigue creciendo y eso sí es de preocuparnos. Bueno, la deuda no debería seguir creciendo con ningún gobierno por principio de buena gestión. De hecho, este presupuesto que se está proponiendo para el año 2024 está desfinanciado. Ahí hay un déficit fiscal importante, se sigue incrementando la deuda y eso no debería de ser. Yo diría que optimizando la ejecución presupuestaria, haciéndolo con transparencia, con los debidos controles, lejos de que se incremente la deuda, debería de irse pagando la deuda para bajar los gastos financieros y, por supuesto, bajar la deuda, que eso definitivamente nos ayudaría muchísimo. Claro, una pregunta que seguramente hará el nuevo gobierno es, bueno, ¿y cómo vamos a avanzar entonces con el desarrollo del país? Muy sencillo, tienen que entrarle a varios retos que tenemos a nivel nacional, como por ejemplo la infraestructura, a través de alianzas público-privadas. Ya hay una ley de alianzas público-privadas que básicamente necesita alguna ligera modificación muy de fondo, en concreto que los proyectos no tengan que pasar por el Congreso de la República, y me refiero a los proyectos de infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras, todo lo que sea con la infraestructura a nivel nacional,
tanto del gobierno central como de mancomunidades y municipalidades. Entonces, haciendo esa modificación, lejos de que el gobierno, el Estado o los guatemaltecos estemos preocupados de cómo vamos a hacer para pagar las carreteras que se necesita el país, deberíamos de recibir ingresos por las concesiones de esas carreteras a 25 o 50 años. Así se ha hecho en otros lugares. Entonces, el Estado no debe de ser el que haga todas las actividades que los guatemaltecos necesitamos. También existe un espíritu emprendedor, existe una empresarialidad que debe trabajar en función de las necesidades del país, pero por supuesto haciendo proyectos que sean rentables. Le doy otro ejemplo concreto. Esta semana estuve utilizando servicios de mensajería y de paquetes hacia distintos lugares del país. Hay decenas, óigase bien, hay decenas de empresas micros, pequeñas y medianas que dan ese servicio a nivel nacional, inclusive a nivel internacional con los hermanos migrantes y de forma exitosa, de forma barata, de forma efectiva. Usted puede mandar un paquete hoy a las 3 de la tarde con documentos o 5 bultos de carga a Joyabaquiche o a La Libertad Petén o a Santa Eulalia o a Huetenango, para hablar de lugares mucho más lejanos, ¿sí? Y en menos de 24 horas, si usted lo entrega hoy antes de las 3 de la tarde, mañana a las 10 de la mañana lo están entregando y son precios altamente competitivos. Por supuesto que si Correos de Guatemala da ese servicio de una forma eficiente y lo da a menores costos sin que eso nos cueste miles de millones, por supuesto que lo puede hacer. En su momento, Correos Nacionales fue muy efectivo. Yo lo pude ver de niño porque mis generaciones anteriores, todavía algunas, están relacionadas con el transporte extraurbano, y ahí se llevaban los sacos de lona con marchamo de los Correos Nacionales. A veces era cualquier cantidad de bultos en las parrillas de los buses. Entonces, si eso no se hubiera abierto a que las empresas privadas lo puedan dar, sería imposible poder atender esas necesidades de todo el territorio nacional. Y así le puedo dar mucho más ejemplos. Entonces, yo creo que el nuevo gobierno tiene que centrarse en cómo se mueve el mundo globalizado, el mundo competitivo al día de hoy, y lejos de pensar en un presupuesto que solo sea de gastos y de funcionamiento y para pagar la deuda pública y para cumplir los compromisos que hay con los sindicatos, que se convierta en un presupuesto más eficiente y que se auxilien de leyes que nos permitan generar más ingresos, que nos permitan inclusive desconcentrar las actividades que tiene hoy el Estado a nivel nacional, que nos permitan descentralizar. Y con el tema de ingresos, insisto mucho porque tenemos que pagar la deuda pública que tenemos y con ello bajar los gastos financieros, máxime ahora que las tasas de interés han subido, ahí pueden entrarle frontalmente al contrabando. Ahí hay 40,000 millones de quetzales que se puede tener a través de la Comisión Nacional en contra del Contrabando. Por supuesto que es una tarea que va mucho más allá de la SAT, porque implica gobernación, implica defensa y también implica el acompañamiento de los gremios y cámaras empresariales. En fin, hay retos, doctor Anleu, pero hay 10 veces más oportunidades y planes de acción a implementar en la administración pública. Pero para eso básicamente se requiere una visión del contexto mundial, cómo funcionan los países ahora, y por supuesto de una voluntad política, que al final de cuentas la administración pública, más que lo que está escrito en la Constitución o las políticas públicas de Estado, se requiere una voluntad pública. Eso quiere decir que hay que ser consciente en los pensamientos, hay que ser consistente en el actuar, y eso definitivamente da credibilidad en la gestión pública. Yo de veras de corazón así lo deseo por el bien de Guatemala, que primeramente Dios se llegue a una sabiduría del nuevo gobierno, del nuevo gabinete, de enfrentar esos retos que tanto nos están poniendo a pensar en este momento. Ahora, licenciado Coelho, me llamó la atención algo que usted indicaba en su primera intervención, y es lo siguiente, que el equipo de gobierno
del próximo gobierno, lo que debería hacer es sentarse ya a trabajar con lo que ya está programado. Por ejemplo, si no me aprueban el presupuesto y me quedo con 118 mil millones de quetzales, ¿qué puedo hacer? Si me aprueban el que presentó finanzas de 124.800, ¿qué puedo hacer? Y, oh sorpresa, que me aprueben el que estoy pidiendo de 127 mil millones de quetzales, pues que mejor. Pero trabajar sobre realidades, licenciado Coyoy. Y usted que ya ejerció función pública, al igual que el licenciado Velázquez, usted fue viceministro de Finanzas Públicas. ¿Cuán difícil es para un nuevo funcionario, por ejemplo, en un cargo tan importante, el entrar en un primer año a conocer todos los vericuetos, todos los entramados de esa función importante como es el manejo de las finanzas públicas? Licenciado Coyoy. Sí, operativa de la gestión pública, porque hay mucho legalismo y formalismo de por medio, incluso mucho personal que se escuda en los formalismos para precisamente no actuar en función de lo esperado, sino para, bajo el argumento de formalismos jurídicos, pues actuar en cierto sentido que pueda no ser en función de los objetivos de las autoridades. Eso lamentablemente ocurre, sabemos. El aparato burocrático realmente es grande, es un gobierno pequeño comparado con otros, como por ejemplo como México, pero sin embargo es un aparato burocrático complejo donde cada funcionario tiene un rol que cumplir y si no todos funcionan y trabajan alineadamente en función de los mismos objetivos, pues ahí se entrampan los procesos. Y ese es un gran reto de los nuevos funcionarios que realmente se espera que puedan tener conocimiento de esa parte operativa de la gestión pública, porque no solo se trata de tener conciencia de la realidad y grandes objetivos y aspiraciones para cambiarla, sino realmente tener las herramientas. Es como un mecánico que va a reparar un carro. No basta con que conozca la marca del carro, con que conozca el kilometraje del carro, el rendimiento del vehículo por galón de gasolina, etcétera. Tiene que conocer detalladamente el funcionamiento del motor de cada parte, por muy pequeña que sea, y de esa manera va a poder trabajar adecuadamente para reparar el vehículo. Estamos ante un desafío muy similar, solo que con un vehículo mucho más complejo, que es el aparato de gobierno, pero ese es el gran reto del gobierno electo, que debiera enfocarse ya en estar conformando su equipo de gobierno y a partir de eso definir prioridades. Insisto en esto de las prioridades porque no se puede arreglar todo al mismo tiempo, es imposible. Un mecánico no va a reparar los 10 aspectos defectuosos de un carro al mismo tiempo, va trabajando uno por uno, ve que funcione uno, sigue con el otro y así sucesivamente va corrigiendo el carro hasta resolver los 10 problemas que tiene. Imaginémonos un gobierno que tiene muchísimos más problemas. No todos se pueden resolver a la vez y por eso enfocarse en aspectos concretos es muy importante. Le pongo un ejemplo concreto para que la audiencia tome nota de lo que estamos hablando. Por ejemplo, compra de medicamentos y equipos quirúrgicos en los hospitales. El Ministerio de Salud se gasta cada año más de 1,000 millones de quetzales en estas adquisiciones. Es un negocio multimillonario. Sabemos que hay empresas que han lucrado con esto y se han beneficiado enormemente con este enriquecimiento ilícito con base en las necesidades de la población. Los medicamentos no llegan a la población. Un ciudadano llega al hospital público y lo que le dan es una receta para que vaya a comprar la medicina que necesita él o su familiar enfermo. Eso es producto de la corrupción. No es que no haya dinero, porque 1,000 millones bien que alcanzarían para tener lo básico en los hospitales, pero ocurre que sistemáticamente nunca hay medicamentos para la población. En algún lado se pierden los medicamentos que sí se compran, que sí se pagan. Ese es un tema concreto que estoy seguro que si se lograra trabajar en algún sentido, le daría señales concretas a la población de que se está trabajando en contra de la corrupción. No es una labor simple, porque ocurre que no solo depende del ministro o el viceministro. Son 40, hay unos 40 hospitales públicos en todo el país. Son 40 directores de hospitales que todos los días están tomando decisiones sobre compra de medicamentos, eligen a sus proveedores, negocian qué precios pagan. Es decir, hay que irse a meter, por eso insisto en la parte operativa de la gestión, porque no es que el ministro va a andar todos los días visitando los 40 hospitales viendo qué compran, pero sí debe tener un mecanismo de compras que le permita verificar que se evite ese despilfarro y desperdicio de recursos en la compra de medicamentos.
y eso le puedan llegar a la población. Y así, en cada ministerio se puede encontrar un programa concreto. Otro ejemplo que me gusta mucho es a mí el de las carreteras. Fíjense que en Guatemala tenemos un fondo vial, COVIAL, y en El Salvador tienen el mismo fondo vial, allá se llama FOVIAL. Allá lo crearon primero y aquí lo copiaron. Pero mire usted, las carreteras de El Salvador, Sí. ahí anda feliz de la vida Bukele cada cierto tiempo inaugurando esas grandes carreteras que hoy a todos nos dan ganas de ir a las playas de El Salvador, porque resulta que parece que llegamos más rápido a una playa de El Salvador que al puerto de San José por la carretera. Sí. Y no es con alianza público-privada, que puede ser un buen mecanismo, pero ahí está la gestión pública, ahí está el Fondo Vial de El Salvador construyendo esas importantes carreteras, y son más de 30 años del Fondo Vial construyendo buenas carreteras, siendo eficientes, siendo transparentes. Porque ¿qué nos hace diferentes acá a nosotros? La corrupción. O sea, no es otra cosa, no es el clima, no son las montañas, porque allá también tienen, no es la corrupción la que nos tiene a nosotros sin carreteras, ahí esperando del cielo una solución divina. No es cierto, eliminemos la corrupción en COVIAL. Hagan COVIAL a la transparencia, son más de 2,000 millones de quetzales cada año que se gastan en contratos de carreteras que no terminan nunca de construirse, de realizarse. Y creo que en unos 3 o 5 programas concretos que el gobierno pueda enfocarse, creo yo que pronto le daría señales concretas a la población de que la corrupción se está atacando. Va a ser imposible resolver todo, pero empezando con unos casos concretos, abriendo a la ciudadanía las puertas de las entidades. Ese es otro tema fundamental. El principal aliado del gobierno electo es la población, fue la que le dio el voto. El principal aliado del gobierno electo no es el Congreso, que incluso están viendo si cancelan al partido. El principal aliado del gobierno electo es la población y tiene que abrir el gobierno las puertas a esta población para que vaya y verifique qué está ocurriendo día a día con el uso de los recursos públicos. Creo que de esta manera se va a poder avanzar concretamente en la lucha contra la corrupción. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. Entramos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Estamos conversando sobre la ampliación presupuestaria que pide desde ya el gobierno electo de 127.600 millones de quetzales para el presupuesto de 2024, que originalmente el proyecto fue presentado por 124.800 millones de quetzales. Nos acompaña por la vía Zoom el licenciado Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas y analista y consultor financiero, y con nosotros en cabina de cristal el licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía y también analista y consultor económico. Ahora, licenciado Velázquez, por acá tengo algunas inquietudes que se plantean y dicen, en planificación primero se evalúa la situación real, no se imagina, para determinar los mejores planes de acción. El gobierno entrante tiene que entender que no puede pretender hacer en el primer año todo lo que ofreció en campaña. Y número 3, también se debería evaluar, como dijo el licenciado Velázquez, la reducción del gasto en funcionamiento.
no su crecimiento, para darle prioridad al pago de deuda y a la inversión? Bueno, este gobierno tiene un periodo de oro en la transición que hay en este momento. Por lo que yo vi, les entregaron ya una información de la situación actual. Ellos, con su equipo técnico, viceministros, próximos ministros, directores, deben de revisar esos documentos y deben cerciorarse también. Hay herramientas públicas como el sistema de contabilidad del Estado, que eso se puede ver en el SICOIN, cómo va la ejecución, está el plan operativo anual histórico de los últimos años, todo eso está documentado. Es decir, de que no hay sorpresas que ellos se pudieran encontrar. Claro, si no revisan toda esa situación, pues definitivamente el día que tomen posesión se van a llevar muchas sorpresas. Entonces, este periodo de transición, en mi opinión, es un periodo de oro para que ellos realmente exploren, conozcan, diagnostiquen y puedan tomar decisiones sobre el papel y cómo afinar sus planes de acción para que desde el día 14 en la tarde puedan empezar a ejecutar y que hagan su gestión pública de una forma distinta a como se ha hecho. El país realmente necesita cambios de fondo. Me refiero concretamente a la administración pública, me refiero a que sea un presupuesto de inversión más que de gastos y funcionamiento, y lejos de que se incrementen esos gastos, otra política que deberían de proponer y de implementar, y eso está en manos del Ejecutivo, es cero incremento de plazas, reducir los contratos 029, hacer las cancelaciones de los contratos donde haya exceso de personal, cancelar los contratos de las personas que están ganando cifras exorbitantes y que inclusive salen fuera de la escala salarial. Es decir, que hay muchas formas de cómo reducir esos gastos superfluos. Por ejemplo, hay lugares donde hay 60 sindicatos. Eso no puede ser. Tienen que cancelar los que no correspondan y por supuesto que se tendrá que respetar lo que en ley está, pero recordemos que existe la PGN, la Procuraduría General de la Nación, que es el abogado de todos los guatemaltecos. Es un instrumento que tiene el presidente de la República para denunciar los pactos que estén fuera de contexto, que estén fuera de la ley. Y definitivamente ahí debería de haber un ahorro importante. Vea usted los incrementos que han habido año por año a través de los pactos colectivos, que eso no responde realmente a la realidad del país. Y hay muchas demandas, hay muchas necesidades, particularmente en el interior del país y en las áreas marginales, que no se han atendido, porque la mayoría del presupuesto se va en gastos y funcionamiento, se va en el pago de la deuda, y muy poco se va a la inversión. Entonces, yo creo que sí hay oportunidad de hacerse un replanteamiento de cómo se debe administrar el presupuesto. Ahora, con este periodo ratifico que tiene el nuevo gobierno, debería de hacer un planteamiento totalmente distinto y que ahí sí se pueda encaminar el país por la senda correcta del desarrollo. Eliminar, por ejemplo, o llegar a cero en una informalidad que tenemos al día de hoy, donde 7 de cada 10 guatemaltecos productivos están en la informalidad, ese es un reto importante, que eso significaría también, ya formalizándolos, un mayor ingreso para el Estado, o que casi 7 de cada 10 guatemaltecos están en pobreza. También eso tiene que ser una llamada de atención, pero más que regalar bolsas, más que programas sociales asistencialistas, por supuesto que si hay población que está en condiciones muy críticas, debe de ser atendida por un periodo prudencial, pero por un tiempo específico, y hacer un replanteamiento hacia los programas productivos, hacia el desarrollo rural integral, que eso conlleva una serie de acciones como semillas mejoradas, extensionismo agrícola, pecuario, sistemas de riegos, encadenamientos productivos, etcétera. Es decir, que cambiar el presupuesto de una función asistencialista a una función que realmente cambie la situación de las personas que están en las áreas más vulnerables
y que necesita la atención realmente del Estado. Ahora, licenciado Velázquez, usted lo mencionaba al principio, por ejemplo, en el año 2020, si mal no recordamos, si usted no lo corrige, por favor, cuando se estaba por aprobar en el Congreso un presupuesto altísimo, pues incluso el mismo Movimiento Semilla, a través de su diputado Samuel Pérez, si mal no recuerdo, pues alzó la voz y hubo oposición de la población, incluso arrinconaron a los diputados literalmente en el Congreso y los hicieron dar marcha atrás para que ese monto excesivo de presupuesto que en ese año 2020 se quería aprobar, pues diera marcha atrás. Hoy estamos viviendo casi lo mismo, ¿verdad? Que estamos viendo un exceso en el presupuesto que se piensa aprobar. ¿Podemos hacer una analogía entre la situación 2020 y la actual? ¿O sí, hay diferencias? Es correcto lo que usted indica, doctor Carlos Aleu, y eso está documentado en la internet a través de los reportajes de los medios de comunicación, donde definitivamente sí hubo una oposición por el partido Semilla en su momento hacia el incremento de un nuevo presupuesto. Dijeron que definitivamente era desfinanciado, que el déficit fiscal se incrementaba, que solo iba a crear más corrupción y que se oponían totalmente al incremento. Por eso yo decía hace un momento, hay que ser congruente con los pensamientos, consistente con lo que se dice y se hace, y eso va a dar credibilidad. Entonces hay que retrotraerse a ese escenario al cual usted indica y ubicarse en este momento, que ahí no tiene definitivamente una analogía correcta en ese sentido. Entonces ya desde el punto de vista político se tiene que ser serio, se tiene que manejar el próximo gobierno desde un punto de vista distinto. Creo que lo más prudente, lo más razonable, y lo digo para construir, para criticar, es que el nuevo gobierno con todo su equipo técnico haga las revisiones del caso, cómo está la estructuración del plan operativo anual POA, cómo está estructurado cada uno de los rubros, dónde se va a mejorar, dónde se va a optimizar, qué acciones concretas van a implementar para reducir la corrupción, herramientas de control y cómo van a hacer para reducir la deuda, que eso les va a ayudar a bajar la carga financiera, es decir, los gastos financieros, los intereses que se tienen que pagar, y ahí van a tener muchísimos más recursos para la inversión. Y ratifico que en el tema de infraestructura, que toda la población estamos pidiendo mejores carreteras, y no solo hablo de las carreteras principales, hablo de las carreteras también de segundo orden, hablo de las carreteras que van de un municipio a las comunidades principales donde la población merece y necesita tener una mejor infraestructura. La infraestructura es un factor crítico de éxito para el desarrollo. De hecho, en la primera semana de octubre hay un evento importante organizado por Fundesa, al cual viene el expresidente de Argentina, Macri, donde el lema es infraestructura para el desarrollo. Todo eso son elementos importantes que tiene que considerar el nuevo gobierno, pero que estén claros que eso no debe de salir de un presupuesto nacional, sino que hay mecanismos para poderlos atender de una forma más eficiente y que lejos de incrementar la deuda, lejos de sacar recursos de los ingresos actuales del Estado, debería de significar nuevos ingresos para el Estado, debería de hacerse en menor tiempo, con mayor calidad, y definitivamente eso sí elimina la corrupción. Ahora, licenciado Codir, le planteo lo siguiente. Por ejemplo, el financiamiento del presupuesto para el año entrante, que presenta finanzas de 24.600 millones de quetzales, dice que será con 98.553 de recaudación tributaria que haga la SAT. Esos son los escenarios. 13.672 millones de quetzales de endeudamiento. Mucho ojo. 12.600 millones de quetzales de donaciones internas, eso no sé a qué se refiere, y usted es el experto, por favor no le explica, y 14.681 millones de quetzales de déficit fiscal. Y quiero acentuar lo que indicaba al principio, que solo durante el gobierno de Alejandro Yamatei, el saldo de la deuda se prevé que llegue a 71.700 millones de quetzales. ¿Cómo analizamos este panorama
desde el punto de vista técnico, licenciado Coyoy? Sí, lamentablemente los recursos fiscales del gobierno que provienen de la recaudación nunca son suficientes. Todos los años vemos cómo el gobierno se endeuda para pagar parte de su gasto. 2020 por la pandemia tuvimos un incremento sustancial de la deuda y eso hizo que las obligaciones por estos compromisos aumenten. Creo que es muy importante mantener ese historial de buen comportamiento de la deuda. Que es la estabilidad macroeconómica y la buena calificación y la buena percepción que se tiene por esta disciplina fiscal en la que el gobierno cumple con pagar su deuda. Es un gobierno solvente que honra todos los años su deuda. Creo que es un activo de Guatemala que no se debe poner en riesgo bajo ninguna circunstancia y que toda intención de nueva deuda debe evaluarse seriamente a la luz de no comprometer esta capacidad de pago para no perder esta buena calificación internacional que se tiene. Creo que eso debe tenerse siempre a la vista. Todo gobierno que llega siempre llega con el mismo argumento de que es necesario gastar más. Sin embargo, creo que ya es hora también de tener un nuevo diálogo en torno al presupuesto. Tenemos una ley del presupuesto que habla de presupuesto por resultados. No se cumple, a pesar de que fue aprobada hace 10 años la ley. No se cumple de ninguna manera con informar sobre resultados logrados. Mire, por ejemplo, el Ministerio Público tiene una oficina en cada municipio del país, pero no sabemos absolutamente qué logra ese Ministerio Público con esas oficinas, o si solo están pagando alquileres y salarios de personas que están ahí en el municipio. Si es que acaso sí están, ¿verdad? Porque esa es otra historia. Sabemos que Educación le paga mensualmente a más de 150,000 maestros, pero realmente no sabemos si esos 150,000 maestros cumplen con estar de lunes a viernes con los niños en las aulas. Son los grandes temas de calidad del gasto público que tienen que abordarse y que esperamos que este gobierno pueda entrar con seriedad a ese diálogo, porque hasta el momento no ha ocurrido. Vemos cómo los presidentes pasados se han escudado, han hecho alianza con el sindicato de la educación para tener votos a su favor. Sin embargo, lo que ocurre es que ese sindicato pues es el principal interesado en que no se cumpla con una educación de calidad para los niños. Es importante que se rompa ese tipo de alianzas oscuras y realmente se restablezca la alianza con la población. Considero que los padres de familia son los más interesados en que los niños tengan una buena educación y debieran ser los principales aliados para que esa educación de calidad se tenga. Y es el tipo de nuevo diálogo que debe tenerse sobre el presupuesto, no solo sobre los montos, porque de eso es lo que hablamos siempre y realmente lo que vemos es que no hemos logrado nada. Hasta el momento ha aumentado la deuda, ha aumentado el presupuesto, como usted bien lo ha dicho, pero los grandes problemas nacionales ahí siguen. Es un país muy rico, que sí crece, pero que no da oportunidades, que siguen muriendo niños de hambre, y es el tipo de rezagos que tienen que superarse con una nueva forma de gestión pública que este gobierno ha prometido. Ahora, licenciado Coyoy, ¿qué ajustes debería hacer el nuevo gobierno para cumplir con lo ofrecido en campaña? Porque no es lo mismo verla venir que estar con ella, como se dice coloquialmente. Yo no puedo hablar de las goteras de la casa del vecino si no vivo en esa casa. Entonces, pues si no he llegado a algo, no puedo estar planificando absolutamente nada. Pero sí se conoce, por eso le decía que es muy importante acudir a personas que tengan algún conocimiento de cada ministerio. Por ejemplo, se ha hablado de 2 funcionarios que fueron viceministros de salud en un gobierno reciente que tuvieron supuestamente un buen desempeño y que sería importante que ellos ya conocieran la forma de gestión y que puedan llegar pronto al Ministerio de Salud para plantear soluciones a algunos de los problemas. Por eso le decía que es bien importante priorizar, y creo que la población lo tiene claro, no se van a poder resolver todos los problemas al mismo tiempo. Sin embargo, sí será muy importante empezar por aquellos problemas más importantes y que afectan el día a día a la población. Ya le mencioné el caso de medicamentos en los hospitales. Creo que es un tema que si se resolviera le ayudaría muchísimo a la población y el gobierno podría dar señales concretas de que sí está trabajando. El fideicomiso de Covial es otro bolsón oscuro de dinero. Sí. Cada año se gastan miles de millones de quetzales que no sabemos en qué. Los consejos de desarrollo son 3,000 millones de quetzales al año
y ejecutados por los gobernadores de los departamentos. Creo que aquí el presidente Arévalo tiene otra gran oportunidad para fortalecer su alianza con la población. Debiera elegir junto con la población de cada departamento al gobernador, y él tiene que ser responsable de dar cuentas por los 3,000 millones de quetzales que cada año gastan los consejos de desarrollo. Se pueden lograr buenas obras en las comunidades con ese dinero. No es necesario sentarse a esperar una nueva ley, una nueva aprobación de nadie. Con la legislación vigente hay mucho margen de acción y enfocarse en problemas concretos que le puedan dar resultados pronto a la población. Ya estamos en la fase de conclusión, el licenciado Velázquez. Usted menciona, y hay un tema que generalmente no se airea cuando se habla de presupuestos. Usted menciona con mucha frecuencia el famoso POA, Programa Operativo Anual. ¿Cómo hacer para que estos POA funcionen, licenciado Velázquez? Voluntad política. Eso definitivamente. Hay gente muy buena en la administración pública, otros que definitivamente no son buenos, pero la mayoría de la gente es buena en la administración pública. Técnicamente los conocemos porque se hacen documentos a conciencia, pero en la práctica ya llegan las decisiones políticas y se van por otro lado. Entonces, ese es el problema. Yo quiero dejar algunas reflexiones finales. El 65% del presupuesto se va en funcionamiento, 17% se va en atender la deuda pública y únicamente el 18% se va en inversión. Si el gobierno se propone bajar por lo menos un 10% del funcionamiento, imagínense usted, ahí ellos van a tener cerca de 9,000 millones de quetzales adicionales. Si ellos se proponen amortizar con esos 9,000 millones de quetzales, la deuda pública del 17% estaría bajando más o menos a un 13 o un 14%. Es decir, que la inversión podría llegar cerca de un 25%. Y adicionalmente, lejos de depender en la infraestructura, de nuevo, carreteras, puertos, aeropuertos, toda la infraestructura que es crítica también. Pero no solo hablo de la infraestructura nacional, sino hablo de la infraestructura de las mancomunidades, es decir, 2 o más municipalidades. Y hablo de las obras municipales, como por ejemplo pudiera ser el metro o el transmetro, que no es sano hacerlo con recursos públicos, sino que ahí se debe de entrar al esquema de alianzas público-privadas. El país debería despegar para crecer más allá del 7%. Guatemala es un país con muchas fortalezas, muchas oportunidades, y lo que vemos es que lamentablemente la gente se está yendo para el exterior, están migrando, ya cerca de 1,500 personas están migrando todos los días hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Por falta de empleos, por falta de oportunidades. Pero si hubiera la infraestructura que necesitamos en los 340 municipios, las inversiones van a llegar. Y eso no lo va a hacer el gobierno, pero el gobierno sí tiene la responsabilidad constitucional de generar las condiciones para que esas inversiones de capital lleguen y las empresas estén creando los empleos y las oportunidades que se necesitan, y además va a haber más ingresos por tributación. Entonces, el nuevo gobierno tiene una oportunidad de oro que debe de capitalizar para implementar ese plan operativo anual del cual usted estaba comentando en este momento, para hacer una reconversión de que el presupuesto, que más que se vea como de ingresos y gastos, le demos mucho más énfasis a la inversión, pero que también generemos las condiciones, y ahí ese es un reto, un mensaje para el Congreso de la República, en que deben de aprobar, y digo deben. Un amigo me decía, vos es que parece que le estás ordenando. Sí, es que los guatemaltecos al votar por los diputados les dimos un mandato, y los mandantes somos la población, igual para el gobierno. Entonces, como ciudadanos debemos de exigir y debemos demandar a que el organismo legislativo apruebe las modificaciones a la ley de alianzas público-privadas y a la ley de infraestructura, porque con ello
definitivamente se mejoran las condiciones en el país. Así que son retos importantes, retos de nación, y también que el presupuesto, más que tomarse como un presupuesto de gobierno, presupuesto de partido, lo encaminen como un presupuesto de nación que dé sus resultados en el corto, mediano y largo plazo. Solo así se puede cambiar esa espiral que nos ha llevado para abajo, donde lejos de mejorar la infraestructura, la educación, la salud pública y las condiciones para que la población se desarrolle, vienen para abajo. Entonces, demos ese salto cuántico, demos ese salto que está esperando la mayoría de la población, y el resto pues ya nos corresponde a nosotros los ciudadanos de incrementar nuestros esfuerzos para salir adelante y generar las condiciones para la familia y por supuesto para la sociedad. Ahora, ya en la fase de conclusión del licenciado Coyoy, por ejemplo, ¿qué costo político tendría para un gobierno, para el nuevo gobierno que entrará el próximo año, el reducir los gastos de funcionamiento, específicamente con depurar de aquel personal que realmente no es necesario? Esto obviamente, pues imagina uno los escenarios, ¿verdad? Haría paros en las calles, huelgas de empleados estatales, pero hay un costo que hay que enfrentar. ¿Cómo lo ve usted? Es complicado, hay muchos temas legales de por medio. Por ejemplo, recordemos, todos los gobiernos pasados han firmado, desde el gobierno de 2008, han firmado pactos colectivos con el Sindicato de Educación, y eso es lo que ha hecho crecer sustancialmente el gasto en funcionamiento, por ejemplo. Es el ministerio que más ha aumentado su gasto en pago de salarios. Por eso le decía, son más de 150,000 maestros. Lo que no se revisa es si realmente están dando el servicio. Creo que se deben atajar, yo insistiría con priorizar y atacar un problema a la vez. Por ejemplo, ver que esos 150,000 maestros sí estén en las aulas, porque no es que estén sobrando maestros, no es que haya 2 maestros en cada aula. Sabemos que en muchas localidades rurales hay un maestro para los 6 grados. Sí. Entonces no es que estén sobrando maestros, es que no están asignados a donde corresponden y no están haciendo el trabajo que deberían hacer. Ahí lo que se debe hacer es aplicar la ley y lograr que todos los niños tengan acceso a la educación primaria, por lo menos, y que ésta sea de calidad. Y luego ir viendo cómo gradualmente se pueden, por ejemplo, pensar en el cierre de algunas entidades que posiblemente no requiera aprobaciones del Congreso. Le pongo un ejemplo, Guatel. Fíjense que por ahí en la zona 12 todavía hay una oficina que se llama Guatel, todavía hay personal cobrando su salario mensualmente por Guatel, pero Guatel hace muchos años que dejó de cumplir alguna función pública relevante y podría pensarse en cerrarse Guatel ya. El Fondo de Telefonía Rural, también existe el Fondo de Telefonía Rural, se supone que surgió para la telefonía en esas áreas, eso ya no existe, la telefonía móvil ya no llegó a todo el país, pero también ahí está Fondetel. Creo que son casos que deben evaluarse uno por uno. No es tan simple pensar en recortes sustanciales de servidores públicos. Mire, los escándalos y conflictos en Francia por estos temas, efectivamente son temas es necesario abordarlos, pero con mucha objetividad, a la luz de la realidad y lo que se puede hacer viable. Creo que sí es muy importante darle vida a la Procuraduría General de la Nación, es el abogado del Estado y es el funcionario que debiera estar revisando la legalidad de todos estos pactos colectivos que solo generan más gasto y que no se traducen en beneficios para la población, y proceder legalmente en aquellos casos que se determine que realmente solo es fuente de malversación y desperdicio de recursos. Pero insistiría en priorizarla. Realmente no todo se va a poder resolver al mismo tiempo, pero uno por uno los problemas, y como digo, los 10 problemas que le tiene que resolver un mecánico en un carro, no los resuelve todos al mismo tiempo, va uno por uno resolviéndolos hasta que logra, con el paso del tiempo y la mejora, pues llegar a resolver los 10 problemas y entregar el carro en buen funcionamiento. Gracias. O sea, las gracias, licenciado Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas y consultor y analista financiero, y a usted, licenciado Luis Velázquez, también ex ministro de Economía y consultor y analista económico, por lo importante de su punto de vista. Doctor Anleu, brevemente, normalmente los políticos toman como base el déficit fiscal de un nuevo presupuesto respecto del PIB nacional que generamos, pero hay que recordarle a los políticos que ese PIB nacional no lo está generando el gobierno
no lo está generando la administración pública, lo estamos generando los ciudadanos. Entonces, el déficit fiscal real que se debería de tomar es la relación de los ingresos que tiene el Estado versus el presupuesto nacional. Y ahí hay una gran diferencia. Si estos 124,000 millones que están planteados, casi 125,000 millones para este año, lo tomamos en relación a la generación de Producto Interno Bruto del año 2024, estaríamos cercano al 1.7, 2% más o menos. Pero si lo tomamos en relación a los ingresos que va a tener el gobierno en el año 2024, la situación cambia, es un 12%. Entonces, son 15,000 millones de quetzales que el presupuesto está desfinanciado. Entonces, es como que usted, en su familia, si utilizara, para poner un número fácil, 100,000 quetzales al año, tiene que ir a prestar 15,000 quetzales para poder cubrir su presupuesto. Eso definitivamente nadie se lo va a dar, ninguna institución bancaria. Entonces son criterios económicos que la administración pública también tiene que adoptar para ser mucho más eficientes. Así que muchas gracias por esta entrevista y esperamos que los aportes que se dieron se tomen con madurez, se tomen con sabiduría, porque son reales, basados en la experiencia, y eso definitivamente les va a ayudar a hacer una nueva y una distinta y correcta gestión en la administración pública. Muchas gracias, licenciado Velázquez, y también gracias a usted que nos siguió en redes sociales, en Frecuencia de Radio Punto. Limitación para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y ante estos potentes micrófonos, enfoquemos otro tema de la actualidad. Cuídese.